Heinrich Himmler fue, quizá, una de las figuras más oscuras que ha producido la historia humana. Lo más perturbador es que, en su infancia, era visto como un niño tranquilo, amable, incluso tierno. Nació el 7 de octubre de 1900, débil de cuerpo, con unos ojos azul pálido, casi ciegos de miopía, y un estómago tan frágil que una cena mínimamente pesada lo dejaba postrado. Su madre lo mimaba con devoción, y él encontraba refugio en la rigidez del ajedrez, en el orden absoluto y en una vida donde todo debía tener su lugar. Ya adulto, sus superiores lo consideraban cumplidor, serio, insípido. Nadie lo temía, ni lo admiraba. Lo respetaban más por su moto que por su personalidad. Pero fue precisamente esa banalidad, ese vacío, lo que lo transformó en un monstruo funcional. Organizó una red burocrática y policial tan eficaz como despiadada. Como jefe supremo de las SS, se convirtió en el cerebro meticuloso de la solución final, el exterminio metódico de más de 6 millones de personas. Lo más escalofriante es que sus secretos más atroces nunca fueron secretos en realidad. Eran tan brutales, tan evidentes, que se mostraban sin pudor alguno. ¿Cuáles fueron esas acciones que arrastraron tantas vidas y definieron la esencia más oscura del Tercer Reich? El pacto con su padre que nadie contó. Nacido en 1900, Heinrich Himmler creció dentro de una familia bávara estrictamente católica, donde las ideas de jerarquía, disciplina y obediencia se respiraban en cada gesto. Su padre, Joseph Gebhard Himmler, trabajaba como profesor de instituto y luego fue nombrado subdirector. No solo impartía clases de lenguas clásicas, también representaba una figura de autoridad inamovible. Desde los primeros años, en casa se estableció una estructura rígida en la que el respeto por las normas era incuestionable. El ambiente familiar giraba en torno a una visión ordenada del mundo, donde cada uno debía cumplir su papel sin desviarse del camino trazado. La familia vivía en un barrio acomodado de Múnich, alejada de la agitación política, pero rodeada de valores conservadores. Joseph Gebhard no era solo un hombre de letras, sino también un admirador convencido de la monarquía alemana, defensor de los valores tradicionales y de la identidad cultural germana. La madre, Ana María, compartía esa visión, fomentando un entorno doméstico donde la limpieza, la obediencia y la religión se entrelazaban sin interrupción. Heinrich, desde muy pequeño, se vio rodeado de normas estrictas que marcaban su conducta y su forma de pensar, sin espacio para la duda o el cuestionamiento. Uno de los referentes más influyentes para el joven Himmler fue su hermano mayor, Gebhard Ludwig, quien participó como oficial en la Primera Guerra Mundial. La figura del hermano se convirtió en un modelo a seguir, no solo por su papel en el ejército, sino porque encarnaba el ideal que su padre valoraba: honor, entrega y servicio a la nación. Esta comparación constante generó en Heinrich una necesidad creciente de demostrar valor, pureza y lealtad, incluso en su vida diaria. Cada acción suya debía estar alineada con ese ideal inalcanzable impuesto por la figura paterna. Desde la infancia, Heinrich mostraba una inclinación por el orden, la sistematización y la autoevaluación. Llevaba diarios donde anotaba sus actividades, sus comidas, sus estados físicos, como si intentara controlar todos los aspectos de su existencia para alcanzar un estándar que no era suyo, sino heredado. Estas prácticas no eran simples manías, sino expresiones de una formación donde el control, el deber y la obediencia eran más importantes que la espontaneidad o la empatía. Su personalidad se moldeó en un entorno donde se premiaba la repetición exacta de lo aprendido, sin desviaciones ni interpretaciones. La religión, lejos de ser una experiencia espiritual abierta, se vivía en casa como una obligación moral. El catolicismo que practicaban los Himmler era estricto, lleno de normas y de rituales. Para Heinrich, Dios no era una figura de consuelo, sino una autoridad superior a la que debía rendir cuentas. Esta idea de estar sometido a una instancia que lo observa y lo juzga en todo momento reforzó su tendencia al autocontrol y a la vigilancia constante de sus actos. Desde niño, aprendió que lo importante no era sentir, sino cumplir. A medida que crecía, Himmler mostraba escaso interés por la interacción social espontánea.
Le costaba formar lazos emocionales naturales y prefería actividades solitarias. Su visión del mundo era binaria: correcto o incorrecto, limpio o impuro, digno o indigno. No parecía tolerar los matices. Esta estructura mental encajaba con la educación que recibía en casa, donde se enfatizaba el mérito, la disciplina y la lealtad como pilares fundamentales. El afecto quedaba relegado a un segundo plano. Lo que contaba era cumplir con las expectativas impuestas desde arriba. Durante sus años de colegio, Heinrich era aplicado, pero no destacaba por su carisma ni por su originalidad. Lo que lo diferenciaba de sus compañeros era su determinación por adaptarse al modelo familiar. No buscaba sobresalir, sino ser aprobado por sus figuras de autoridad. Se adaptaba con docilidad a los criterios establecidos y mostraba incomodidad ante cualquier forma de desorden. Prefería ambientes predecibles, reglas claras y jerarquías definidas, no por convicción, sino por necesidad interna de sentirse seguro dentro de un marco rígido. Los relatos familiares indicaban que desde temprana edad era reservado, contenido y meticuloso. No daba lugar a gestos espontáneos ni a expresiones emotivas. Su comportamiento respondía más a una programación adquirida que a una exploración personal. Todo lo que hacía parecía estar orientado a confirmar que merecía el lugar que su padre le había asignado. No se trataba solo de destacar, sino de ser un instrumento funcional dentro de un sistema moral preconcebido, donde el valor se medía en términos de utilidad, esfuerzo y obediencia. En ese entorno, el concepto de raza no era todavía una ideología elaborada, pero sí existía una percepción clara de superioridad cultural. La familia Himmler despreciaba las costumbres ajenas a su tradición germánica y mostraba distancia frente a lo que consideraban extranjero o decadente. Estas ideas, aunque todavía difusas, encontraron en Heinrich un terreno fértil. Su mentalidad, ya inclinada al orden y al deber, fue asimilando sin esfuerzo una visión del mundo donde lo distinto era una amenaza y lo propio debía ser defendido sin cuestionamientos. Al llegar a la adolescencia, Himmler ya tenía interiorizados los pilares de su estructura mental. Había aprendido a obedecer sin replicar, a registrar sin interpretar y a adaptarse sin protestar. No destacaba por su iniciativa ni por su pensamiento independiente, pero sí por su capacidad para reproducir modelos. Esa formación, alejada de la reflexión y basada en la repetición del deber, fue el terreno donde más adelante germinarían ideas mucho más destructivas. Todo había empezado en casa, entre libros de gramática, oraciones diarias y la sombra constante de un padre que no enseñaba a pensar, sino a cumplir. El espía silencioso que hizo temblar a su propio jefe. Durante los primeros años del Tercer Reich, Reinhard Heydrich consolidó una estructura de poder paralela dentro de la maquinaria nazi. Como jefe del Servicio de Seguridad, SD, y luego de la Gestapo, se colocó en una posición clave desde donde podía controlar la información interna del Reich y vigilar incluso a quienes formaban parte de las altas esferas del poder. Fue Himmler quien lo nombró inicialmente, pero pronto la relación se tornó desigual. Heydrich comenzó a tomar decisiones propias, sin consultar, y desarrolló un aparato de vigilancia que extendía sus tentáculos por todo el territorio. A medida que sus funciones se expandían, también lo hacía su influencia. Los informes del SD eran entregados directamente a Hitler, lo que aumentaba su prestigio y le permitía sortear a Himmler en la cadena de mando. Controlaba listas negras, informes de opositores, rumores sobre figuras internas del partido y todo lo que pudiera ser útil para chantaje o manipulación. Quienes lo rodeaban sabían que Heydrich era temido por su capacidad de saberlo todo y utilizarlo en el momento exacto. En las oficinas del SD, el ambiente era de eficiencia obsesiva. Cada palabra, cada movimiento quedaba registrado. Los informes eran minuciosos, clasificaban a la población en escalas de confiabilidad política, racial y moral. Se investigaba tanto a funcionarios como a ciudadanos comunes. El espionaje interno se convirtió en una herramienta diaria de control. Nada escapaba a la vista de sus hombres. Este nivel de vigilancia construyó un muro invisible entre las élites nazis, donde nadie confiaba plenamente en nadie. Heydrich desarrolló también una red de colaboradores civiles, delatores ocasionales y observadores encubiertos. Usaba la sospecha como herramienta de dominio. Si alguien era observado por el SD, quedaba aislado. Su palabra perdía peso.
Esa dinámica silenciosa era tan efectiva que incluso Himmler empezó a actuar con cautela frente a su subordinado. Aunque teóricamente era su superior, en la práctica se veía rodeado por la estructura informativa que Heydrich controlaba con rigidez. En las reuniones del alto mando, Heydrich intervenía con datos precisos. Sabía qué decir, cuándo hablar y a quién respaldar. No improvisaba. Usaba la información como un arma estratégica. Tenía informes detallados sobre los contactos, debilidades y conflictos personales de cada dirigente relevante. Su presencia imponía silencio. Los demás sabían que era capaz de inclinar una decisión solo con insinuaciones. Hitler lo valoraba como un ejecutor eficiente. No necesitaba grandes elogios para avanzar. Le bastaba con cumplir tareas y ofrecer resultados. Su perfil era de frialdad y disciplina. Los encargos más delicados le eran asignados sin debate. Esta confianza directa desde la cúpula del poder lo hizo crecer aún más dentro del aparato. La gestión de los servicios de seguridad, inteligencia interna y represión caía bajo su dominio. Cuando se produjo la anexión de nuevos territorios, Heydrich organizó los dispositivos de control local. Seleccionaba personal, definía prioridades, establecía patrones de vigilancia y supervisaba la elaboración de censos ideológicos. En Checoslovaquia, su método alcanzó su punto máximo. Gobernó con una mezcla de represalias inmediatas y promesas de estabilidad. Su sistema generaba resultados sin necesidad de grandes despliegues militares. Mientras tanto, dentro de la SS, su ascenso causaba incomodidad. Algunos lo veían como un oportunista, otros temían que desplazara lentamente a Himmler. Este, consciente del riesgo, comenzó a tomar distancia en ciertos asuntos, aunque sin desafiarlo abiertamente. Heydrich seguía acumulando cargos. Jefe del Departamento Central de Seguridad, coordinador de información entre la Gestapo, la Policía Criminal y el SD. Su estructura era tan integrada que nadie podía actuar sin que él lo supiera. En su entorno no se hablaba de lealtad, se hablaba de utilidad. Heydrich reemplazaba funcionarios sin explicaciones, castigaba sin previo aviso y premiaba de forma calculada. La fidelidad se medía en eficacia. Esta forma de operar fortalecía aún más su posición. Dentro de la burocracia nazi, pocos tenían tanto poder efectivo con tan poca exposición pública. Himmler intentó frenar su crecimiento mediante maniobras administrativas, pero era tarde. El aparato ya estaba consolidado. Incluso cuando Heydrich fue enviado a Praga como protector del Reich, su red informativa seguía funcionando en Berlín. Su ausencia física no debilitaba su poder. Al contrario, lo convertía en un ente remoto, casi mitológico, cuyas decisiones se ejecutaban sin necesidad de su presencia. Su asesinato en 1942 no fue solo un acto de resistencia checa, también representó una reconfiguración interna del poder nazi. Con su muerte, Himmler recuperó espacios y consolidó el control total de la SS. Pero el vacío que dejó Heydrich no pudo ser llenado con facilidad. Su red de información, su sistema de vigilancia y su método de mando directo desaparecieron con él. La doble cama del comandante, secretos de un linaje diseñado por decreto. Desde sus primeros años de formación, Heinrich Himmler sostuvo una visión estricta sobre la sexualidad. Ya en su etapa escolar y universitaria, promovía entre sus compañeros un ideal de autocontrol, rechazo a las relaciones prematrimoniales y conservación de la energía física y mental. Su forma de pensar combinaba convicciones católicas tradicionales con elementos del nacionalismo racial. Esta combinación lo llevó a sostener que los hombres alemanes debían evitar el contacto sexual innecesario, considerando que el exceso debilitaba la fuerza moral y física del individuo. Dentro de la organización juvenil a la que pertenecía, llegó a condenar públicamente los vínculos afectivos como un desvío del deber superior hacia la patria. Durante la década de 1920, Himmler desarrolló una ética personal centrada en el deber, la disciplina y el control de los impulsos. Al mismo tiempo, mantenía correspondencia con una mujer llamada Marga, a quien conoció durante sus años de formación ideológica. En esas cartas se mostraba exigente con los valores que esperaba en una pareja, principalmente fidelidad, sentido del deber y obediencia. Consideraba que su futura esposa debía asumir un rol funcional dentro del proyecto colectivo, con una misión clara: engendrar hijos sanos, criados bajo una lógica de jerarquía, orden y continuidad racial. El matrimonio con Marga se formalizó en los primeros años del régimen nazi.
Ella aportaba una hija de una relación previa, a la que Himmler aceptó como parte de la nueva familia. Durante un tiempo, la relación siguió los parámetros convencionales de una pareja unida bajo el modelo burgués. Sin embargo, con el ascenso en el aparato de poder, Himmler comenzó a distanciarse emocional y físicamente de su esposa. Las exigencias de su cargo, junto con sus ideas personales sobre el papel del hombre en la reproducción de la raza, lo llevaron a modificar su concepción inicial del vínculo conyugal. A mediados de la década de 1930, Himmler había asumido una posición central en la estructura del régimen y desde ahí impulsó una transformación ideológica más radical. Su visión sobre las relaciones afectivas ya no se limitaba a la fidelidad marital. Ahora promovía la idea de que los hombres seleccionados genéticamente podían y debían mantener relaciones con múltiples mujeres, siempre con fines reproductivos. En sus discursos internos afirmaba que la monogamia era una convención burguesa incompatible con la misión racial del nacionalsocialismo. Por eso defendía que los oficiales de las SS, especialmente aquellos considerados de sangre valiosa, engendraran hijos con distintas compañeras sin necesidad de establecer lazos matrimoniales formales. Himmler no solo predicaba esta doctrina, también la aplicaba en su vida privada. Mientras mantenía su vínculo oficial con Marga, inició una relación paralela con Hedwig Podhast, una joven secretaria que ingresó a su entorno laboral. Con ella formó un segundo hogar y tuvo 2 hijos. Esta relación se mantuvo en secreto durante años, aunque era conocida por los círculos cercanos de su aparato. A diferencia de Marga, que representaba la estabilidad y el protocolo, Hedwig simbolizaba el proyecto vital alternativo que Himmler deseaba legitimar dentro del nuevo orden. El mantenimiento de estas 2 estructuras familiares fue facilitado por su posición privilegiada y por el apoyo logístico que recibía de la organización. En sus comunicaciones personales, Himmler justificaba este modelo como una necesidad biológica para fortalecer la comunidad. Planteaba que las mujeres debían estar dispuestas a aceptar el sacrificio de compartir al hombre si eso beneficiaba al conjunto del pueblo. Incluso se refería a esta práctica como un deber superior en tiempos de guerra, cuando la pérdida de soldados exigía una reproducción más intensiva de descendencia alemana. Este pensamiento fue incorporado al ideario interno de las SS y se tradujo en instrucciones verbales que sugerían la reproducción fuera del matrimonio como un acto de lealtad racial. Las cartas intercambiadas entre Himmler y sus 2 hogares muestran un esfuerzo por mantener una narrativa de orden y deber. A Marga le escribía con tono distante pero formal, mientras con Hedwig expresaba afecto contenido y referencias al proyecto futuro que compartían. Esta duplicidad no era vista por él como una contradicción moral, sino como una extensión práctica de su responsabilidad política. En ambas relaciones procuraba imponer una rutina estable, con roles definidos y decisiones subordinadas a su visión personal de estabilidad y permanencia. Aunque estas prácticas no se legalizaron ni se hicieron públicas, formaban parte de una normalidad admitida en el núcleo de la élite del régimen. Otros oficiales siguieron el ejemplo y adoptaron esquemas familiares similares. Para Himmler, este modelo era una forma de romper con los valores burgueses heredados y construir una nueva moral basada en la utilidad biológica. Su vida íntima se convirtió en un reflejo directo del sistema de creencias que promovía desde las instituciones que controlaba. Era parte del proyecto ideológico. Hacia el final de la guerra, con la derrota ya visible, su doble vida familiar también comenzó a desmoronarse. La comunicación con ambas mujeres se volvió más esporádica y los intentos por mantener el equilibrio entre los 2 hogares resultaron cada vez más complicados. En sus últimos meses se refugió emocionalmente en la relación con Hedwig, mientras Marga quedaba en segundo plano. Sin embargo, ninguno de estos vínculos fue cerrado de forma oficial. Hasta su muerte, Himmler mantuvo esta estructura paralela como una extensión de su autoridad y de su convicción sobre el papel superior del varón ario. El templo de Wewelsburg, ocultismo, rituales y búsqueda del poder sagrado. En el año 1934, Heinrich Himmler ordenó la adquisición de un antiguo castillo ubicado en Westfalia. El edificio, de origen renacentista, se encontraba en ruinas, pero su ubicación geográfica y simbología arquitectónica llamaron su atención. El lugar fue seleccionado por su forma triangular, rodeado por el Valle del Alme, y por su supuesta conexión con antiguas leyendas germánicas.
Desde el inicio, Himmler tenía la intención de convertir Wewelsburg en el centro espiritual de la SS. Se trataba de un espacio reservado para los rituales de consagración, meditación y proyección ideológica de sus altos mandos. El castillo fue sometido a un proceso de restauración supervisado directamente por la administración central. Durante más de una década, obreros, técnicos y miembros del cuerpo SS participaron en su reconstrucción. Los trabajos fueron financiados por el presupuesto estatal y ejecutados bajo la cobertura de una fundación cultural. Se planificaron ampliaciones, renovación de interiores y la creación de espacios con funciones simbólicas. Entre ellos, una sala circular en la torre norte fue diseñada con 12 nichos, donde se colocaban sillas numeradas para los oficiales superiores. En el centro del recinto, una losa de piedra sostenía una llama perpetua. Ese lugar representaba el núcleo espiritual de la orden. Además de los elementos arquitectónicos, Himmler impulsó la construcción de una biblioteca especializada, con textos sobre historia germánica, mitología nórdica, estructuras militares antiguas y estudios lingüísticos. La selección de libros seguía criterios ideológicos, centrados en demostrar una continuidad entre las culturas antiguas y el pueblo alemán contemporáneo. También se desarrollaron investigaciones internas sobre genealogía, cartografía sagrada y símbolos ancestrales. Estos documentos eran utilizados para reforzar la idea de que la SS cumplía una función política, histórica y espiritual. Uno de los espacios más relevantes del castillo era el conocido como Cripta de los Muertos. Este recinto subterráneo, diseñado con formas circulares, contenía un centro ceremonial rodeado de columnas de piedra. Aunque nunca se terminó completamente, el propósito original era establecer un lugar de retiro para los caídos destacados. Himmler consideraba que los oficiales más leales podían recibir un tipo de sepultura simbólica en ese espacio, como forma de mantener su presencia espiritual activa. La cripta estaba pensada para albergar ceremonias con fuego, silencio y reflexión. Ningún evento de carácter público se celebraba allí. Wewelsburg también tenía una función estratégica. Al estar ubicado en una zona alejada, protegida por bosques y colinas, servía como refugio seguro en caso de emergencia. Los alrededores fueron fortificados y adaptados para el tránsito exclusivo de los vehículos de la organización. Además, se construyeron alojamientos para el personal y se estableció una red de túneles y depósitos subterráneos. Las visitas de Himmler eran frecuentes y durante su estancia se desarrollaban reuniones con los líderes de las divisiones especiales. En esos encuentros se planificaban directrices futuras y se reforzaba la imagen de cohesión vertical entre los mandos. Los objetos utilizados durante los rituales estaban cuidadosamente seleccionados. Algunos de ellos incluían espadas ceremoniales, estandartes con inscripciones antiguas y anillos con símbolos de lealtad. Cada elemento tenía una función específica y su uso estaba normado por reglamentos internos. Los participantes vestían uniformes especiales y respetaban una coreografía establecida. La entrada a la sala central se realizaba en silencio y los gestos eran estudiados para generar una sensación de gravedad. A pesar del secretismo, algunos documentos internos describen cómo estas ceremonias buscaban reafirmar la misión histórica de la SS. En los discursos pronunciados por Himmler dentro del castillo, se insistía en que los miembros del cuerpo eran guardianes de un legado. Se les recordaba que su tarea no concluía con el servicio activo, sino que continuaba más allá de la vida. Esta concepción justificaba el uso de rituales, peregrinajes simbólicos y reuniones conmemorativas. El castillo se convertía, así, en una sede paralela del poder espiritual del régimen. Con el paso del tiempo, Wewelsburg fue incorporado a la red de formación ideológica. Se planificó la creación de una escuela superior donde se instruiría a los futuros cuadros de la organización en materias como historia cultural, planificación demográfica y estructuras jerárquicas. Aunque la guerra interrumpió parte de estos planes, la idea original seguía presente en los documentos de planificación interna. El castillo debía convertirse en una especie de monasterio político, donde se cultivara la nueva élite dirigente del Reich. En los últimos años del conflicto, ante el avance de las tropas aliadas, se ordenó evacuar el recinto. Muchos documentos, objetos y estructuras fueron destruidos para evitar su captura. El castillo quedó parcialmente dañado por explosiones internas y su contenido simbólico se dispersó.
Sin embargo, el proyecto no fue olvidado por quienes participaron en él. Los registros indican que varios oficiales intentaron preservar partes del archivo y del mobiliario. Incluso después del colapso del régimen, Wewelsburg seguía siendo recordado por sus antiguos miembros como un centro de poder invisible, que había marcado su pertenencia a una estructura ideológica distinta del aparato oficial del Estado. La visita secreta a España, una misión entre toros, templarios y sangre. En octubre de 1940, Heinrich Himmler aterrizó discretamente en el aeródromo de Madrid. Ningún anuncio oficial acompañó su llegada. Solo lo esperaban autos del régimen, personal uniformado y un itinerario cerrado al público. Aunque la visita parecía una muestra de cortesía entre aliados, sus intenciones iban más allá de lo diplomático. El objetivo principal era consolidar acuerdos útiles entre la Alemania nazi y la dictadura española, pero también aprovechar el viaje para satisfacer algunas fijaciones personales. El contexto jugaba a su favor. Francia ya había sido derrotada y los mandos alemanes esperaban que España se sumara plenamente al eje. Por eso, Himmler buscó un encuentro reservado con Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores y figura clave en la estructura franquista. Durante varias reuniones a puerta cerrada, sin prensa ni actas, discutieron puntos sensibles que no podían figurar en documentos oficiales. Entre ellos, mecanismos de cooperación entre servicios de inteligencia, vigilancia de refugiados políticos y posibles rutas seguras para agentes alemanes. Las conversaciones transcurrieron en estancias controladas, con vigilancia permanente y acceso restringido. Himmler buscaba compromisos concretos que garantizaran beneficios estratégicos. Lo que más sorprendió a sus anfitriones fue su interés por lo simbólico. Insistió en visitar el monasterio de Montserrat, donde esperaba encontrar pistas que alimentaran sus obsesiones con linajes antiguos, reliquias sagradas y órdenes desaparecidas. Los monjes, desconcertados, lo guiaron por las estancias, mostraron archivos y respondieron con prudencia a sus preguntas. Él observaba todo con atención, interrogaba sin rodeos y mostraba una fascinación evidente por cualquier referencia que relacionara el lugar con los templarios o con mitos ancestrales. Salió del monasterio sin haber hallado nada tangible, pero con la certeza de haber estado cerca de lo que buscaba. Durante su paso por Barcelona, también pidió presenciar una corrida. Le asignaron un palco principal, flanqueado por miembros del gobierno y figuras del entorno franquista. Observó el ritual sin emoción aparente, siguiendo con la mirada cada movimiento del toro y del torero, atento a la precisión, la fuerza y el desenlace sangriento. No aplaudía ni comentaba. Solo se limitaba a registrar mentalmente cada gesto. Nadie comprendía si estaba fascinado o evaluando algún paralelismo con sus propias ideas de poder y sumisión. En Madrid se instaló en un hotel reservado exclusivamente para su delegación. Desde allí organizó nuevas reuniones, esta vez con miembros del aparato represivo. Quería entender cómo se gestionaba el orden interno en una dictadura confesional. Analizó métodos de detención, registros carcelarios, sistemas de interrogatorio y medidas de control social. Aunque reconocía la dureza del régimen español, mostró cierto desagrado por la forma abierta en que se ejercía la represión. A diferencia del modelo alemán, donde la violencia se encubría bajo procedimientos formales, Himmler veía en la brutalidad española una exposición innecesaria. No lo expresó de forma directa, pero su tono y sus observaciones sugerían una distancia crítica. También convocó encuentros con académicos, arqueólogos y personajes vinculados a círculos esotéricos. Se les pidió información sobre leyendas, símbolos ocultos, inscripciones medievales y tradiciones vinculadas a antiguos cultos. Algunos acudieron por obligación, otros por curiosidad. La mayoría salió sin entender por qué sus conocimientos interesaban tanto a un alto mando alemán. Himmler escuchaba en silencio, anotaba cada dato, cruzaba fechas, exigía precisión. No ofrecía explicaciones ni revelaba para qué quería toda esa información. Solo se aseguraba de que sus ayudantes registraran cada detalle y de que ningún contacto se repitiera. Al finalizar la visita, no hubo declaración pública ni documento conjunto. Se difundió un comunicado escueto, limitado a expresar buenas relaciones entre ambos gobiernos. Himmler, por su parte, abandonó España con una sensación de decepción. El régimen de Franco se había mostrado dispuesto a colaborar, pero no ofrecía el compromiso firme que él esperaba.
y aunque había obtenido cierta información operativa, ningún acuerdo había superado el nivel de promesas vagas. De regreso en Berlín, no compartió detalles del viaje más allá de lo estrictamente necesario. Archivó los informes, redujo las expectativas y desvió su atención hacia otras prioridades. Dentro de su círculo cercano, la visita fue vista como una operación fallida, sin resultados significativos ni avances estratégicos. Lo único que quedó fue el recuerdo de un dirigente alemán que cruzó los Pirineos en busca de poder, secretos antiguos y vínculos profundos con un régimen afín. Pero volvió con las manos vacías y el silencio intacto. El plan secreto de Himmler para convertir Polonia en un campo de esclavos. Mientras el frente oriental avanzaba hacia la ocupación total de Polonia, Himmler puso en marcha uno de sus planes más ambiciosos y menos conocidos: la transformación rural del este. Se trataba de conquistar territorios y reemplazar a quienes los habitaban por familias alemanas consideradas racialmente aptas. Según sus instrucciones, la zona debía ser despojada de sus habitantes eslavos y rediseñada como un espacio de expansión agraria bajo control germánico. Los campesinos polacos debían ser expulsados de sus tierras y reemplazados por colonos seleccionados por su supuesta pureza de sangre. El proyecto contemplaba el reasentamiento masivo, la modificación forzosa del paisaje rural, las estructuras familiares y el acceso a los recursos. Todo debía alinearse con el ideal racial del Reich. En la región de Zamość, ubicada en el sudeste polaco, las autoridades alemanas ejecutaron uno de los experimentos piloto de ese modelo agrario racial. Se expulsó a miles de familias polacas en un proceso sistemático, acompañado por detenciones masivas y selección forzada de niños que parecían cumplir con los criterios de apariencia germánica. Estas tierras eran entregadas a familias alemanas trasladadas desde otras regiones de Europa, en especial de zonas fronterizas con cultura alemana. Los nuevos ocupantes recibían asistencia para instalarse: herramientas, ganado, semillas y protección militar. A los antiguos propietarios, sin embargo, se les prohibía regresar. Algunos eran enviados a campos de concentración o de trabajo, otros desaparecían en rutas de deportación sin retorno. El objetivo era que en pocos años, grandes extensiones de Polonia estuvieran completamente germanizadas. Himmler supervisaba personalmente muchos de los detalles logísticos y conceptuales. Ordenó la creación de una administración agraria específica para organizar los asentamientos, distribuir recursos y controlar los flujos de producción. A los colonos se les instruía sobre la misión racial que debían cumplir, como agricultores y como guardianes de una nueva frontera étnica. La tierra era una herramienta para consolidar el dominio alemán. A los funcionarios encargados del programa se les exigía seleccionar únicamente a personas que cumplieran con el perfil físico e ideológico deseado. El proyecto no admitía excepciones. Todo debía estar regulado bajo la lógica de la limpieza étnica. Para garantizar el funcionamiento de estas nuevas granjas, se recurrió de forma masiva a la utilización de trabajadores forzados. Hombres, mujeres y adolescentes polacos eran obligados a servir como mano de obra en los campos expropiados. Se les asignaban tareas agrícolas duras, sin paga ni derechos, bajo vigilancia constante. Sus condiciones de vida eran precarias. Recibían alimentación mínima, dormían en espacios improvisados y carecían de atención médica. Algunos eran separados de sus familias sin posibilidad de contacto. Los informes internos advertían sobre las tasas de mortalidad, pero el sistema seguía operando como una maquinaria productiva insensible al sufrimiento de los subordinados. Himmler consideraba que la inferioridad racial justificaba el uso intensivo de esa fuerza de trabajo desechable. Además de su rol como ejecutor represivo, Himmler se presentaba ante sus subordinados como un administrador visionario. En discursos dirigidos a mandos regionales, hablaba de la colonización agrícola como una misión histórica. Afirmaba que el este debía convertirse en el granero del Reich, controlado por sangre alemana y protegido por granjas autosuficientes. Defendía la idea de que solo una población campesina racialmente pura podía mantener la estabilidad del nuevo orden territorial. La tierra cultivada, según él, debía permanecer en manos alemanas y todo elemento extranjero debía ser eliminado o reducido a una función subordinada. Esta visión agrícola se integraba con su proyecto más amplio de reorganización étnica del continente. El proceso de sustitución poblacional no se limitaba a la tierra.
En muchas zonas se cambiaban también los nombres de pueblos y aldeas, eliminando cualquier referencia polaca o eslava. Los archivos civiles eran destruidos o modificados, y las iglesias locales eran clausuradas o reconvertidas. Los colonos alemanes recibían instrucciones sobre cómo relacionarse con la población residual en caso de que ésta no fuera completamente expulsada. Se les prohibía cualquier interacción informal con los trabajadores forzados y debían reportar cualquier comportamiento considerado impropio. Las familias colonas eran consideradas extensiones ideológicas del Estado y debían representar el modelo moral y étnico del nazismo en su forma más pura. En paralelo, las autoridades de las SS monitoreaban la eficiencia económica de las nuevas explotaciones. Se evaluaban las cosechas, el rendimiento por hectárea y el comportamiento de los colonos. Aquellos que no cumplían con las expectativas podían ser reemplazados. Aunque se promovía una imagen de autosuficiencia y prosperidad, muchos de estos asentamientos enfrentaban dificultades logísticas y resistencia local. Grupos de partisanos sabotearon algunas instalaciones y en ciertas zonas la población polaca intentó ocultar alimentos o refugiar a familiares perseguidos. Las tensiones crecían, pero el proyecto seguía adelante, protegido por estructuras militares y policiales. Uno de los elementos más perturbadores del modelo fue la diferencia extrema entre la abundancia asegurada para los colonos y las privaciones impuestas deliberadamente a la población nativa. En documentos internos se establecía que los colonos debían recibir raciones completas, acceso a servicios sanitarios y seguridad garantizada. En contraste, a los trabajadores esclavos solo se les permitía lo mínimo necesario para sobrevivir mientras producían. Se prohibía darles leche, carne o ropa adecuada. Incluso en medio de la guerra, estas distinciones eran mantenidas con rigor. El sistema definía la pertenencia racial a través de medidas cotidianas diseñadas para marcar una frontera invisible pero constante. El plan de Himmler no alcanzó los objetivos a largo plazo. Aunque varias regiones fueron parcialmente colonizadas, los avances del Ejército Rojo y la creciente resistencia interna obligaron a suspender o revertir muchos de los asentamientos. Algunas familias alemanas huyeron antes de la llegada de las tropas soviéticas. Otras fueron capturadas por partisanos o desaparecieron sin dejar rastro. Tras la guerra, la mayoría de los documentos sobre estas operaciones fueron destruidos y muchas de las historias individuales se perdieron. Sin embargo, algunos archivos sobrevivieron y muestran la magnitud del intento de reorganizar un país entero según criterios raciales y productivos. A diferencia de otros aspectos más conocidos del sistema nazi, como los campos de concentración o las estructuras militares, este proyecto agrícola combinaba elementos administrativos, ideológicos y económicos. Himmler buscaba crear un espacio donde el trabajo, la familia y la tierra estuvieran definidos por la pureza de sangre. Cada parcela debía ser una extensión del Reich, cultivada por manos arias y sostenida por esclavos invisibles. Aunque fracasó, dejó miles de víctimas y alteró de forma irreversible el mapa social de varias regiones. El experimento de las granjas raciales fue uno de los intentos más sistemáticos de transformar la vida cotidiana en función de una ideología total. La fábrica nazi de hijos falsos. Durante la ocupación nazi en Europa Oriental, las autoridades alemanas comenzaron a identificar a niños polacos y eslavos que presentaban características físicas que coincidían con su ideal racial. Estas acciones surgieron como parte de una instrucción directa. La orden venía de Himmler, que había promovido un programa específico para extraer del territorio ocupado a aquellos menores que, según los criterios establecidos, podían incorporarse al pueblo alemán. Una vez seleccionados, eran enviados a centros de evaluación repartidos en distintas zonas del Reich. En estos lugares se les aplicaban pruebas adicionales para confirmar si podían integrarse al modelo germano. Debían demostrar una supuesta disposición genética y una conducta adaptable. Si pasaban las pruebas, se procedía a su cambio completo de identidad. El nombre original desaparecía, se asignaba una nueva fecha de nacimiento y se los ubicaba con familias que no conocían su procedencia. Las familias adoptivas eran seleccionadas con criterios estrictos. Debían demostrar fidelidad al régimen, aplicar las normas indicadas y sostener el relato oficial sobre los menores recibidos. A esos niños se les ocultaba deliberadamente cualquier dato sobre su procedencia. No se les permitía conservar objetos anteriores ni hacer preguntas sobre su identidad.
Toda huella del pasado era borrada. La intención era impedir cualquier recuerdo concreto que pudiera desafiar la nueva realidad impuesta, dejando al niño atrapado en un relato fabricado desde las oficinas del poder. En los archivos del programa se registraron casos de niños que, al llegar a la adolescencia, desconocían por completo su identidad inicial. Muchos de ellos descubrieron años después, mediante investigaciones o testimonios tardíos, que habían sido arrancados de sus familias por decisiones estatales. Durante la ejecución del plan no se usaba violencia física evidente. El procedimiento era silencioso, casi administrativo. Se actuaba sin resistencia visible, pero con efectos duraderos. En paralelo, aquellos niños que no pasaban las evaluaciones eran considerados inaptos para la integración. En lugar de ser devueltos a sus familias, eran enviados a instituciones donde sufrían condiciones extremas. Algunos eran destinados a campos de concentración infantiles. Otros desaparecían de los registros. No había protocolos de retorno. Una vez capturados por el sistema, quedaban bajo su control definitivo. La selección no era puntual ni ocasional. Las autoridades implementaron el programa de manera estable. Se mantuvo activo durante toda la ocupación y se expandió a otras regiones. Se formaron brigadas especializadas en detectar a estos menores. Operaban en escuelas, hospitales, orfanatos o comunidades rurales. En cuanto detectaban a un niño con apariencia adecuada, se activaba el proceso. La decisión no se discutía. Se ejecutaba con la colaboración de oficinas locales y unidades de las SS. En algunos casos, los padres intentaron resistirse, pero los documentos firmados por las autoridades nazis invalidaban cualquier oposición. La negativa era ignorada o reprimida. En ciertas regiones, los niños eran recogidos en medio de redadas. En otras, se hacía pasar la acción como un traslado temporal por motivos sanitarios o educativos. Los pretextos variaban, pero el resultado era siempre el mismo: la separación definitiva. Los documentos de posguerra y los testimonios recopilados por los tribunales revelaron la magnitud de la operación. Se estima que decenas de miles de menores fueron sometidos a este proceso. Una parte significativa nunca volvió a ver a sus familias. Algunos crecieron convencidos de que siempre habían pertenecido al entorno en que fueron criados. Otros desarrollaron dudas persistentes que solo pudieron resolver décadas más tarde. Durante los juicios de Nuremberg, este programa fue analizado como un ejemplo concreto de ingeniería social forzada. Los responsables intentaron justificarlo bajo el argumento de preservación cultural o interés por el bienestar infantil. Sin embargo, las pruebas mostraron que el objetivo era absorber aquellos elementos que consideraban útiles para reforzar el proyecto racial alemán, eliminando todo vínculo con sus raíces originales. El programa también implicó la colaboración de médicos, asistentes sociales y autoridades regionales. Todos actuaban bajo un marco legal impuesto por el régimen. Los expedientes eran archivados con detalle. Cada niño secuestrado contaba con un registro donde se anotaban sus características, fecha de traslado, lugar de reubicación y familia receptora. Esa burocracia permitió que, tras el fin de la guerra, muchos investigadores pudieran reconstruir parte del recorrido individual de los casos documentados. Al finalizar el conflicto, se organizaron comités para localizar a los niños perdidos. Pero el proceso fue largo y complejo. En muchos casos, las familias adoptivas se negaban a reconocer el origen real del menor. En otros, los propios niños rechazaban la idea de haber sido secuestrados. Habían crecido creyendo una versión distinta de su historia. La verdad llegaba tarde, y a veces no llegaba nunca. Este programa no fue producto del caos ni de decisiones aisladas. Se trató de una política planificada, diseñada desde las oficinas centrales del régimen, con la intención de modificar el tejido demográfico del este europeo. Los niños seleccionados fueron tomados, moldeados y reubicados como piezas dentro de una visión ideológica que los convertía en instrumentos del proyecto totalitario. Las empresas secretas de la SS, dinero manchado de cuerpos. Dentro del aparato de poder que Himmler fue construyendo, surgió una red económica oculta que se sostenía gracias al control directo de los campos y la utilización forzada de miles de personas. Bajo su mando, las SS crearon un entramado empresarial propio, administrado al margen del Estado y diseñado para generar ingresos sin supervisión externa. Desde las primeras fases de la guerra, este sistema empezó a expandirse discretamente, aprovechando el crecimiento del aparato represivo y la disponibilidad de mano de obra detenida.
Las personas privadas de libertad eran asignadas a tareas sin compensación ni garantías, dentro de estructuras donde no se aplicaban normas laborales convencionales. El modelo combinaba control ideológico, vigilancia armada y explotación directa. La figura encargada de dirigir esta maquinaria económica fue Oswald Paul, quien operaba como gestor de las operaciones financieras de las SS y organizaba su red administrativa interna. Las unidades productivas estaban repartidas por todo el territorio ocupado y abarcaban desde explotaciones agrícolas hasta instalaciones industriales. Se crearon empresas especializadas en distintos sectores, como la construcción, la fabricación de componentes militares, la elaboración de uniformes y el trabajo en canteras o aserraderos. Cada actividad se diseñaba según las capacidades del campo más cercano y la cantidad de personas retenidas en él. Algunas plantas operaban dentro de los recintos, otras en las inmediaciones, pero todas funcionaban bajo el control de personal de las SS y estaban dirigidas por estructuras asociadas al mando central de Himmler. Los ingresos generados eran canalizados hacia las cuentas de la organización y destinados a expandir sus competencias. A medida que el conflicto avanzaba, la necesidad de recursos aumentó y las SS multiplicaron sus iniciativas económicas. El sistema fue formalizado bajo una red de empresas controladas por una oficina específica que centralizaba los beneficios y gestionaba las operaciones en nombre de la organización. Se priorizaban los contratos con otras estructuras del régimen, lo que permitía mantener el flujo de dinero dentro de un círculo reducido. Las condiciones impuestas a los prisioneros eran extremadamente duras. La tasa de mortalidad en algunas instalaciones alcanzaba niveles alarmantes, lo que no impedía que fueran reemplazados de inmediato por nuevos grupos enviados desde otros campos. Este modelo económico funcionaba sin interferencias judiciales ni auditorías externas. Las autoridades civiles no intervenían en su gestión y los informes eran manejados de manera interna por oficiales de confianza. Se estableció así un ciclo cerrado de detención, asignación, explotación y reposición, donde las vidas humanas eran tratadas como elementos desechables. Algunas empresas eran utilizadas además para blanquear capitales, canalizar propiedades confiscadas o adquirir suministros estratégicos sin revelar su origen. El volumen de ingresos aumentó de forma significativa entre 1941 y 1944. El trabajo obligatorio se convirtió en una fuente clave de financiación para proyectos propios, desde la ampliación de recintos hasta la construcción de instalaciones simbólicas como Wewelsburg. Las SS también desarrollaron mecanismos para competir con proveedores privados, reduciendo costos mediante el uso de internos y excluyendo a competidores mediante regulaciones arbitrarias. En varios casos, se integraron verticalmente, controlando desde la producción de materias primas hasta la distribución de productos elaborados. Este crecimiento permitió consolidar un sistema económico completamente diferenciado del resto del Estado. La estructura contable de este modelo era compleja. Se utilizaban sociedades pantalla, cuentas separadas y registros confidenciales. Las cifras exactas de beneficios siguen siendo objeto de estimaciones, ya que muchos documentos fueron destruidos en los últimos meses del conflicto. Se ha establecido que los ingresos derivados del uso de trabajadores no remunerados superaban ampliamente los costos operativos. Esta diferencia se explicaba por la ausencia de salarios y por el desprecio absoluto por la salud y la vida de quienes eran obligados a trabajar. Los castigos eran frecuentes y no existía derecho alguno a detenerse, denunciar condiciones o solicitar traslado. Además de los sectores industriales, las SS se expandieron a actividades como la venta de bienes personales confiscados, la administración de plantaciones y la recuperación de materiales. Estos ingresos paralelos alimentaban una caja opaca que financiaba tanto operaciones internas como proyectos de prestigio. Aunque parte de los beneficios eran registrados formalmente, una porción significativa quedaba en manos de mandos intermedios que disponían de recursos sin restricciones ni fiscalización. La opacidad de este sistema facilitó desvíos, enriquecimientos individuales y la aparición de redes de corrupción que se mantenían gracias al silencio estructural. El modelo diseñado por Himmler representaba una forma de poder económico basada en el dominio total sobre los cuerpos de miles de personas. Respondía a una lógica de violencia institucional, control ideológico y extracción sistemática de esfuerzo humano.
Los campos dejaron de ser espacios de castigo o reclusión y pasaron a integrarse en un mecanismo orientado al rendimiento económico. El funcionamiento de esta maquinaria solo era posible en un entorno donde la ley había sido sustituida por órdenes internas y donde el silencio era la norma. El resultado fue un sistema donde el sufrimiento era aprovechado como recurso y donde la contabilidad estaba hecha con vidas que no contaban. Cuerpos para disección, los experimentos que Himmler quiso borrar del mapa. Durante los años de mayor control ideológico del régimen nazi, Himmler impulsó una serie de prácticas médicas que operaban al margen de cualquier norma ética. Amparado por un discurso de pureza biológica y mejoramiento racial, convirtió instalaciones protegidas en espacios de experimentación sistemática. En esos recintos, bajo supervisión de las SS, se llevaron a cabo pruebas con seres humanos reclutados entre prisioneros políticos, opositores, personas etiquetadas como improductivas o grupos considerados inferiores. Las condiciones eran monitoreadas al detalle y los resultados registrados con precisión, sin preocupación por las consecuencias sobre los cuerpos utilizados. Las pruebas formaban parte de una estrategia sanitaria desarrollada desde la Oficina de Higiene de las SS, con conexiones a universidades, laboratorios y clínicas subordinadas al partido. Muchos médicos fueron seleccionados por su lealtad. En vez de investigar para curar, se les encomendaba encontrar soluciones a problemas definidos por criterios raciales. Algunos estudiaban el comportamiento del cuerpo bajo condiciones extremas como congelamiento, privación de oxígeno o exposición a enfermedades. Otros desarrollaban ensayos de esterilización para eliminar la capacidad reproductiva de poblaciones enteras sin ejecuciones directas. El centro de estos proyectos fue el campo de concentración de Dachau, con salas especiales para pruebas médicas. También se usaron instalaciones como Buchenwald, Ravensbrück y Auschwitz. Los reclusos eran seleccionados según criterios étnicos, médicos o por disponibilidad. No se les informaba del procedimiento. Eran llevados con engaños o bajo amenazas, sometidos a inyecciones, mutilaciones o contagios, y luego abandonados. Los que no sobrevivían eran incinerados sin registro oficial. Algunos cadáveres eran disecados para análisis anatómicos usados en la definición de parámetros del cuerpo ideal, según los estándares del régimen. Himmler recibía informes periódicos sobre estos ensayos. Autorizaba los procedimientos y alentaba a los médicos a buscar aplicaciones prácticas para las tropas. Se investigaban antídotos para armas químicas, formas de aumentar la resistencia física y tratamientos para enfermedades tropicales. Los campos funcionaban como laboratorios estatales donde no se requería consentimiento ni existían límites legales. Las víctimas eran tratadas como material de estudio descartable. Uno de los proyectos más desarrollados fue dirigido por el Dr. Sigmund Rascher, quien estudió los efectos de la altitud sobre pilotos de la Luftwaffe. Usó cámaras de presión que simulaban condiciones extremas. Varios prisioneros murieron por descompresión o paro cardíaco. Otros fueron sometidos a reanimaciones mediante quemaduras o inmersión en agua helada. Rascher documentaba cada fase con fotografías, gráficos y reportes enviados a las oficinas centrales. Su trabajo fue suspendido por motivos internos. Las pruebas continuaron bajo otros nombres y otros responsables. En paralelo, se realizaban investigaciones sobre transmisión de enfermedades. En Buchenwald se inyectó fiebre tifoidea a grupos enteros. También se probaban vacunas experimentales sin certezas sobre su efecto. En Ravensbrück se realizaron ensayos quirúrgicos con mujeres a quienes se provocaban heridas artificiales infectadas deliberadamente. El objetivo era encontrar antibióticos o tratamientos aplicables al frente. Estas acciones contaban con cobertura institucional, lo que les daba apariencia de legalidad dentro del sistema nazi. La medicina racial también intervino en ginecología y genética. Se practicaron castraciones, inseminaciones forzadas y experimentos con embarazos múltiples. Algunas prisioneras fueron obligadas a llevar a término embarazos concebidos artificialmente para estudiar la resistencia biológica o la transmisión de rasgos hereditarios. En otros casos, se inducían abortos o partos prematuros para analizar el desarrollo fetal. Los resultados se organizaban en informes destinados a reforzar la base biológica de la doctrina del partido. Las prácticas respondían al objetivo de justificar la superioridad de una raza y preservar esa estructura de selección. El culto a la sangre pura incluía bancos genéticos con muestras de individuos considerados arios ejemplares.
Estos datos eran cruzados con expedientes familiares, evaluaciones médicas y antecedentes policiales. El objetivo era construir una población con los atributos deseados. Himmler impulsó ese tipo de selección en la asignación de parejas dentro de las SS, donde se analizaban expedientes antes de aprobar matrimonios. Cada decisión obedecía a una lógica de control sobre la vida desde sus orígenes. Los médicos implicados en estas prácticas no enfrentaban sanciones dentro del régimen. Muchos fueron promovidos, condecorados o trasladados a instituciones prestigiosas. Sus experimentos aparecían en documentos oficiales como aportes valiosos. Tras la derrota del Reich, algunos fueron llevados ante tribunales internacionales. En los juicios de Nuremberg, varios negaron su responsabilidad, alegando obediencia debida o interés científico. Otros defendieron sus trabajos como contribuciones médicas. Numerosos archivos fueron destruidos antes del colapso final. Los documentos que sobrevivieron permitieron reconstruir el alcance de ese programa. La población general desconocía gran parte de estas actividades. Las instalaciones estaban protegidas, los traslados eran secretos y la propaganda omitía cualquier referencia. Solo unos pocos conocían lo que ocurría en los laboratorios de los campos. El secreto se mantenía mediante amenazas, rotación constante de personal y eliminación de testigos. Esa política convirtió los campos en espacios paralelos donde regía otra lógica. La vida humana se valoraba según su utilidad. SS oculta, el plan secreto de Himmler para resucitar el Reich desde la clandestinidad. Mientras los frentes se desmoronaban y el liderazgo nazi perdía el control del territorio, Heinrich Himmler insistía en mantener operativa la estructura interna de las SS. En los últimos meses del conflicto, dio instrucciones para preservar archivos, mover recursos y activar contactos confiables que pudieran sostener la organización en una eventual clandestinidad. El proyecto contemplaba una transición hacia una fase invisible, donde la ideología seguiría funcionando bajo estructuras disimuladas. Durante años, Himmler había modelado la SS como una orden iniciática, capaz de sobrevivir como célula ideológica autónoma. A medida que la guerra giraba en contra del Reich, fue incorporando discursos internos donde pedía fidelidad más allá del Estado. Los oficiales cercanos eran informados de una posible reestructuración tras el conflicto. Algunos departamentos comenzaron a preparar documentación falsa, rutas de huida y protocolos de reubicación. Esta red paralela pretendía mantenerse operativa desde otros países, utilizando vínculos con empresas, iglesias o agrupaciones de veteranos. En las directivas internas de 1944 se ordenó clasificar a los miembros según su confiabilidad y compromiso ideológico. Se elaboraron listas de individuos aptos para tareas subterráneas, seleccionados por su discreción y trayectoria. Esos cuadros recibirían formación adicional en operaciones encubiertas. En algunos campamentos de instrucción se comenzaron a practicar métodos de criptografía, contravigilancia y organización celular. Las SS eran presentadas como una hermandad dispuesta a sacrificarse por una causa que seguiría existiendo tras el colapso político. La idea de una continuidad secreta no surgió de la improvisación. Himmler había dedicado años a construir una estructura ideológica que privilegiaba la lealtad absoluta. Las formaciones juveniles, los ritos internos y el aislamiento del cuerpo de oficiales habían creado un ambiente donde el concepto de obediencia trascendía el régimen. Bajo ese marco, preparar una red clandestina representaba una fase de adaptación. El discurso oficial hablaba de resistencia espiritual, misión eterna y legado racial. Esas nociones sirvieron como base para diseñar la fase posterior. Se habilitaron espacios de acopio ubicados en zonas rurales, bajo la custodia de miembros retirados o viudas de oficiales. Estos depósitos funcionaban con estructuras mínimas, sin señales visibles, y estaban destinados a preservar elementos considerados esenciales para una futura reactivación. Algunas de estas bases estaban conectadas con refugios subterráneos o viviendas camufladas. El acceso era restringido y cada punto seguía protocolos de seguridad que evitaban dejar rastros administrativos. El objetivo era conservar intacto el núcleo doctrinal que debía transmitirse en condiciones de clandestinidad total. En regiones cercanas a los Alpes se exploraron cavernas, túneles ferroviarios y antiguas minas como potenciales centros de reagrupamiento. Algunos destacamentos fueron enviados a cartografiar rutas de difícil acceso y a evaluar puntos estratégicos para ocultamiento.
También se planearon cruces seguros hacia Suiza, Austria o el norte de Italia. Oficiales con contactos en Sudamérica comenzaron a establecer conexiones para una eventual migración organizada. Las SS funcionaban como red de coordinación para una resistencia que debía actuar sin estructura visible. Los informes de inteligencia aliados captaron indicios parciales de la planificación encubierta. En varias regiones de Baviera se detectaron desapariciones coordinadas de personal y señales de reestructuración clandestina. Algunos arrestos revelaron que ciertos grupos seguían esquemas predefinidos para operar de forma autónoma tras la caída del régimen. Cada célula disponía de objetivos precisos, culturales, financieros o propagandísticos, y actuaba sin depender de una jerarquía central. El sistema buscaba simular el funcionamiento de una red internacional capaz de prolongarse en el tiempo sin dejar rastros estructurales visibles. Dentro de los campos de prisioneros de guerra, Himmler había dispuesto la selección de internos que podrían formar parte de esa futura estructura clandestina. Los más disciplinados eran trasladados a instalaciones especiales donde recibían adoctrinamiento adicional. Se priorizaban los que hablaban idiomas extranjeros o tenían experiencia en comercio, imprenta o comunicación radial. El objetivo era contar con agentes capaces de operar en otros países sin levantar sospechas. Esta selección también abarcó a mujeres, especialmente viudas de oficiales, consideradas aptas para funciones logísticas o de enlace. En los últimos meses, Himmler autorizó el uso de fondos reservados para crear empresas pantalla en sectores como agricultura, transporte o servicios funerarios. Estas firmas eran registradas a nombre de personas sin antecedentes, pero mantenían vínculos con antiguos miembros de la SS. A través de estas entidades se buscaba generar ingresos estables y canales de comunicación. Algunas sirvieron para financiar fugas, otras para ofrecer empleo a colaboradores bajo identidades nuevas. La estructura comenzaba a simular una red civil con funciones ocultas. En las ruinas de Berlín y otras ciudades bombardeadas, algunos grupos comenzaron a aplicar las primeras fases de esta estrategia. Se movían entre los escombros como recolectores, enterradores o técnicos, pero mantenían contacto con núcleos que conservaban fragmentos doctrinales. Cada uno debía memorizar una versión reducida del ideario central que podía ser transmitido oralmente. Esta síntesis incluía principios sobre jerarquía, identidad racial, comunidad cerrada y combate espiritual. El texto base, conocido internamente como instrucción de base, tenía distintas versiones según el nivel de preparación del receptor. Himmler no compartía estos planes con todo el alto mando. Solo un círculo reducido conocía la magnitud de lo proyectado. Dentro del grupo estaban figuras como Gottlob Berger y algunos oficiales de la oficina principal de personal de las SS. Estos hombres fueron los encargados de seleccionar los puntos de contacto, custodiar las listas y velar por el cumplimiento de las directivas postreras. Tras el suicidio de Hitler, Himmler insistió en que la SS debía seguir funcionando como columna espiritual del pueblo alemán. Su idea era que el cuerpo sobreviviera como comunidad dispersa, manteniendo una doctrina común y estructuras adaptadas al nuevo contexto. Las redes internacionales de simpatizantes comenzaron a ser evaluadas como recurso estratégico. Se recuperaron contactos en Sudamérica, España, Suiza y los Balcanes. También se examinaron antiguos vínculos con asociaciones culturales, grupos esotéricos y clubes deportivos que podrían servir de fachada. La meta era preservar su núcleo ideológico. Esa preservación se articulaba en 3 niveles: memoria interna, circulación doctrinal y preparación de una élite futura. El esquema contemplaba un proceso lento y silencioso de infiltración cultural. Tras la rendición, algunos fragmentos de este plan fueron parcialmente ejecutados. En varios juicios menores se presentaron pruebas sobre intentos de reunión, reactivación de contactos y circulación de literatura prohibida. Algunos antiguos miembros fueron arrestados mientras organizaban reuniones privadas donde se leían fragmentos de textos doctrinales. En Austria se detectaron talleres clandestinos que fabricaban insignias y emblemas similares a los usados por las SS. Aunque estas células nunca llegaron a representar una amenaza política, confirmaron que la idea de continuidad seguía viva en algunos sectores. Los documentos hallados en refugios rurales confirmaron que existía un plan sistemático, con cronogramas de actuación, manuales operativos y listas de contactos. Muchos de estos archivos fueron clasificados por los aliados, mientras otros circularon entre investigadores.
El archivo de Marburg y los informes de inteligencia estadounidenses mencionaron la existencia de comunidades de sombra vinculadas a antiguos miembros de la SS. Estas agrupaciones evitaban el contacto con medios y solo aceptaban integrantes recomendados por canales cerrados. El proyecto de una SS después del Reich no fue un impulso desesperado. Formó parte de una estrategia pensada para prolongar una visión del mundo bajo formas nuevas. Himmler buscaba sembrar una estructura que pudiera sobrevivir en la oscuridad, preservar una identidad cerrada y transmitir una doctrina en silencio. El pacto prohibido, cuando Himmler quiso entregar Alemania a los enemigos. En los últimos meses del conflicto, cuando la caída del régimen era inminente, Himmler tomó una decisión que rompió definitivamente su vínculo con Hitler. A espaldas del círculo más cercano al Führer, activó una operación clandestina que tenía como objetivo establecer contacto con las potencias enemigas. Aprovechó la estructura de la Cruz Roja para iniciar conversaciones indirectas con representantes de los aliados occidentales. La idea era clara: presentarse como una figura de transición capaz de garantizar la rendición parcial de Alemania y evitar que el país quedara completamente bajo control soviético. La elección de emisarios fue clave. Himmler recurrió a miembros de confianza que tuvieran vínculos diplomáticos y acceso a redes neutrales. Uno de los principales interlocutores fue el conde Folke Bernadotte, vicepresidente de la Cruz Roja Sueca, quien ya había intervenido en otros escenarios humanitarios. A través de él, Himmler hizo llegar propuestas de alto nivel, en las que sugería la posibilidad de separarse de Hitler y tomar el control del gobierno para negociar directamente con Londres y Washington. La intención era evitar la ocupación completa, preservar las estructuras internas del país y salvar parte del aparato militar y administrativo de las SS. Estas gestiones fueron realizadas en secreto total, sin notificar a Hitler ni a sus principales colaboradores. Himmler creía que aún tenía margen de maniobra para ser aceptado por los aliados como interlocutor válido. Consideraba que su poder interno, su red de contactos y su conocimiento del Estado alemán lo convertían en la única opción realista para liderar una transición ordenada. Sin embargo, las respuestas que recibió no confirmaban esa expectativa. Los representantes aliados no ofrecieron garantías, no mostraron interés en diferenciar entre las figuras del régimen y exigieron una rendición total sin condiciones. Aún así, Himmler insistió, convencido de que aún podía influir en el destino del país. El contexto interno complicaba aún más su posición. Hitler, atrincherado en Berlín, mantenía un control férreo sobre su entorno y no toleraba señales de debilidad o de deslealtad. La ciudad estaba cercada, las comunicaciones eran irregulares y los rumores sobre traiciones circulaban con fuerza. A pesar del riesgo, Himmler continuó su intento de establecer canales paralelos, apoyándose en altos funcionarios de su círculo que todavía le eran fieles. En paralelo, empezó a difundir la idea de que podía asumir el liderazgo una vez que Hitler dejara de estar en condiciones de continuar. Esa posibilidad se convertía cada día en un escenario más probable, dado el colapso del frente y el avance irreversible de las tropas aliadas. El punto de quiebre se produjo cuando sus gestiones llegaron a conocimiento de Hitler. El Führer reaccionó con furia inmediata. La sola idea de que su subordinado más leal buscara negociar la rendición sin su autorización fue percibida como una traición inaceptable. La noticia fue confirmada por varias fuentes, incluyendo interceptaciones de mensajes y declaraciones indirectas. Hitler ordenó entonces que Himmler fuera destituido de todos sus cargos, lo excluyó de las reuniones del búnker y lo acusó públicamente de haber intentado usurpar su lugar. La relación entre ambos, que durante años había sido de confianza y subordinación total, terminó en términos de hostilidad abierta. En ese momento, Himmler quedó aislado política y militarmente. Sus canales de mando se debilitaron y sus aliados comenzaron a distanciarse. Varios generales y oficiales que habían colaborado con él se retiraron o buscaron nuevos referentes. Las oficinas centrales de las SS fueron intervenidas por otros sectores del régimen y su capacidad de decisión quedó reducida a gestiones de último momento. Aún así, Himmler intentó posicionarse como alternativa. Estableció nuevos contactos con delegaciones extranjeras e incluso se presentó como autoridad legítima ante emisarios neutrales, aunque sus propuestas ya no tenían efecto real. Mientras tanto, la desintegración del Estado avanzaba con rapidez. Las regiones se desconectaban del gobierno central,
Las líneas de mando colapsaban y las rutas de escape eran controladas por tropas enemigas. En ese caos, Himmler vagó entre distintas ubicaciones, trasladándose en vehículos no oficiales y cambiando constantemente de acompañantes. Su objetivo era mantenerse disponible para una eventual negociación o para ocupar un rol si los aliados decidían restaurar parte de la administración existente. Sin embargo, en los hechos, su figura había perdido todo valor político. Los archivos demuestran que, incluso en los últimos días, continuó intentando reunirse con representantes de organizaciones neutrales. En una de sus últimas gestiones, entregó documentos que lo identificaban como representante de un gobierno provisional. Alegaba que su autoridad derivaba del vacío de poder y del colapso del búnker. Pero esas declaraciones no tuvieron efecto. Los emisarios no lo reconocieron como dirigente y las potencias aliadas ya habían tomado la decisión de imponer un control total sin admitir figuras del régimen anterior. El papel que Himmler creía poder jugar nunca fue aceptado. El final de su proyecto político ocurrió en medio de ese aislamiento creciente. Sin respaldo, sin capacidad de mando y con su nombre desacreditado incluso dentro de su propio aparato, Himmler quedó reducido a un fugitivo sin base de apoyo. La traición que había intentado encubrir se convirtió en el acto que lo dejó fuera de la historia oficial del régimen. Durante años había construido su poder en base a la obediencia, la lealtad y el control absoluto. En sus últimos movimientos quedó expuesto como un dirigente que actuaba por cuenta propia, desprovisto de respaldo y sin destino claro. Su intento de presentarse como garante de una rendición honorable terminó por sellar su desaparición política definitiva,